Quiero invitarles, queridos hermanos, a considerar una porción de la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y eterno, te ruego en esta hora, por misericordia y por amor de tu nombre, que tú nos guíes en esta exhortación de tu palabra y, Señor, cumplas el propósito por el cual estás enviando este mensaje a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Hebreos es un libro maravilloso que nos habla de una amplia exhortación de un siervo de Dios, ¿cierto?, quien escribe a la iglesia por su preocupación de ver, obviamente, el estado espiritual de la iglesia. Y en este caso, él quiere exhortar y animar a los creyentes y obviamente también corregir, mostrando, ¿verdad?, el valor de la palabra inspirada de Dios, al mismo tiempo, ¿cierto?, manifestando la belleza y la exaltación de Cristo sobre los elementos y sobre todas las imágenes y personajes que el pueblo de Israel tenía como en alta estima porque representaban aquellos mediadores que Dios mismo les dio para acercarse al Señor. Pero el autor de Hebreos quiere demostrarle a los hermanos, a la iglesia, que ellos tenían en Cristo algo muy elevado, muy superior, y que finalmente todo aquello que ellos vivieron, usaron, eran figuras de lo que Cristo iba a venir a hacer. Es en este contexto donde nosotros estamos leyendo estos versos de la palabra del Señor. Y también podemos decir, ¿cierto?, que parte de los temas que se tratan en este libro, aparte de los dos que ya mencioné, está el tema del pacto, donde el Señor habla, ¿cierto?, de que en Cristo hay un pacto aún más elevado, más glorioso, más hermoso. Estas exhortaciones que encontramos en esta carta son para creyentes que claramente habían caído en un estado espiritual de amargura, apatía, temor, frialdad espiritual, aunque ellos tuvieron un comienzo notable en la vida espiritual. Cuando se mira el pasado de la vida de estos hermanos, se puede recordar, y lo hace el autor también, cómo estos hermanos habían entregado sus vidas y sus posesiones, incluso, ¿cierto? Se destacan que ellos no tenían problemas para compartir con aquel que estaba sufriendo y aquel que estaba viviendo la causa de Cristo de una forma extrema, ellos también estaban ahí. Pero ahora algo ha ocurrido que es necesario y es menester que ellos atiendan a la doctrina, atiendan a la enseñanza y puedan ver el valor y puedan entender, ¿cierto?, que Cristo es superior aún al sufrimiento que ellos estaban pasando. Y de forma especial en este capítulo 3 se les dice, ¿verdad?, que ellos son llamados han sido participantes del llamamiento celestial y esta invitación constante que vamos a ver en el libro, ¿cierto? Que Cristo representa una mayor gloria que la que Moisés recibió. Por lo tanto, podemos entender que quienes reciben la carta, quienes leen esta carta, son personas que valoran mucho aquellos elementos y personajes del Antiguo Testamento, obviamente porque en su momento representaron la única forma de poder acercarse al Señor. Por lo tanto, ahora es necesario exhortar, animar a los hermanos para que ellos, como iglesia de Cristo, no sigan decayendo ni manifestando a través de una vida de frialdad espiritual el hecho de que realmente estaban siendo muchos engañados y no estaban manifestando una fe verdadera. El texto ya lo leí. Nosotros sabemos que la vida cristiana debe ser probada. No podemos esperar vivir una vida cristiana espiritual con Dios sin ver en nosotros
pruebas, aflicciones, ya que el mismo Señor Jesús dijo que nosotros en el mundo tendríamos aflicción. En medio de esa aflicción, en medio de las pruebas, Dios espera obviamente que usted y yo confiemos, que permanezcamos con una fe firme, estable, sin fluctuar. Podemos decir, por ejemplo, las palabras del apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, donde él dice, ¿cierto? En lo cual os alegráis, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En razón de esto, de la conciencia de que nosotros tenemos que ser probados, de que la vida cristiana no es fácil y de que al mismo tiempo pueden existir momentos donde hay recaídas, donde manifestamos pareciera no estar viviendo la fe verdadera, es bueno que nos preguntemos lo siguiente, de tal manera que podamos examinar nuestros corazones. ¿Con cuánta diligencia examina su vida espiritual? ¿Cree usted que anda hoy en rectitud, agradando a Dios con su vida espiritual? ¿Cuán atento estás al andar tuyo personal y el de tus hermanos en la iglesia local, tus hermanos en la fe, en que se ve que Cristo es precioso para ti? ¿Qué obras manifiestan que realmente estás y permaneces en la fe? Las respuestas a estas preguntas son reveladoras para darnos cuenta dónde estamos parados. Si la roca de nuestra salvación, allí están nuestros pies, o está en nuestras propias fuerzas. Quizás mentiras provenientes de una vida apartada de la gracia, del poder que Dios nos da para sobrellevar cualquier dificultad. El texto nos decía, mirad, hermanos. Esta invitación obviamente es a observar, a examinar no solo mi vida personal, sino está invitándonos a mirar la vida como congregación, como rebaño del Señor. Es una invitación, ¿cierto?, para que la iglesia de Cristo pueda observar cómo se está conduciendo personal y colectivamente. Esto habla del cuidado que Dios quiere que haya en la iglesia, que manifieste su preocupación en el sentido de ser una familia y de ser el cuerpo de Cristo. Este cuidado es una mirada, ¿cierto? No, es una mirada del corazón, donde debo señalar la excepción inmediata. Solo Dios conoce el corazón de una persona. Solo Dios tiene la capacidad de poder decir exactamente lo que hay en la intención del corazón de una persona. Sin embargo, Dios me está diciendo, miren, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Si bien es cierto, diciendo la excepción de que solo Dios puede y es el que conoce el corazón, no hay nadie más que pueda atribuirse esa capacidad, aquí nosotros nos damos cuenta de algo que va un poco más allá. El Señor Jesús dijo que por su fruto nosotros lo conoceríamos. Es decir, que el observar a una persona que convive con nosotros, que está en la comunión de la iglesia con nosotros, claramente nos damos cuenta cuando alguien ya no está siguiendo el camino o la senda recta. Y podemos darnos cuenta cuando una persona comienza a apartarse del Señor. No necesitamos conocer lo profundo del corazón de una persona, porque van a haber manifestaciones externas en esa persona que me van a mostrar claramente que ese corazón se ha endurecido para con Dios. Y Dios quiere que nosotros miremos que en la iglesia de Cristo ninguno de nuestros hermanos y hermanas estén en esta condición.
Obviamente, esto es algo tremendo, porque nos hace responsables a cada uno de nosotros de la salud espiritual de la Iglesia de Jesucristo. Y el autor de Hebreos está hablando acá a los hermanos, vez tras vez, insistentemente mostrando el privilegio del llamado que han recibido. Y aquí, en el capítulo 3, ha hablado de que el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo y ser hijo de Dios es un llamado celestial. Es algo de otro mundo. Y permanentemente el autor de Hebreos va a pedirle a los hermanos que miren a Cristo, que consideren a Cristo, el autor y consumador de la fe, que consideren su sufrimiento, que consideren su entrega, que consideren su obediencia. ¿Por qué? Porque Cristo es el ejemplo perfecto de cómo nosotros podemos confiar y agradar a Dios. Es por ello que nosotros, como hermanos de Cristo y hermanos en la fe, tenemos que mostrar preocupación por el cuidado de la salud espiritual de cada miembro de la congregación. Y este cuidado en particular es que no haya incredulidad, que no haya maldad. Y me llama tanto la atención de que el Señor agregue aquí diciendo que no haya un corazón malo de incredulidad. No solo que la incredulidad te hace no agradar a Dios, sino que dice que es mala. Es algo que realmente te va a llevar por sendas que harán daño a tu vida. Sin duda, el apartarse de Dios es lo más terrible que puede pasarle a una persona. El problema, queridos hermanos, que veo yo acá, es que la mayoría de quienes reciben este consejo, y quizás estás escuchando esta pantalla, estás escuchando este mensaje a través de la pantalla, te puedes dar cuenta de que algo que menciona el texto más adelante es que quienes padecen de esta enfermedad rara vez se dan cuenta. Y eso es lo terrible, por el hecho de que a veces podemos estar en la comunión, podemos estar, según nosotros, en una actitud de obediencia y servicio a Dios, pero claramente estamos manifestando un corazón que se ha apartado del Señor, que se ha apartado de el andar que el Señor propone para un hijo que ha sido creado de nuevo, que ha recibido una nueva vida. El consejo del Señor es la exhortación. Exhortaos los unos a los otros cada día. Sabemos que somos llamados a vivir en comunión los unos con los otros, pero ¿cómo puede haber comunión sin exhortación? ¿Cómo puede haber comunión sin santificación? No es posible, no se puede. Y aquí el Señor está hablando de una exhortación diaria. Yo creo que esa exhortación diaria no puede ocurrir a menos que haya una comunicación permanente en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo voy a exhortar a mi hermano, a mi hermana, si no conozco lo que le está pasando? Si no sé cómo medir cuándo una persona se está apartando o no del Señor. Por eso es tan importante considerar el consejo del Señor. Y aún más, cuando la Escritura está diciendo acá y le está diciendo a la iglesia, entre tanto que se dice hoy. Es decir, que no se nos pase el tiempo y no dejemos que pase mucho tiempo para estar en esta condición. ¿Por qué? Porque una persona que comienza a darle lugar al pecado, y el pecado, hablemoslo desde la desobediencia y la desconfianza a la palabra del Señor, porque muchas veces podemos hablar de inmoralidad y otras cosas que son muy visibles. Pero yo quiero llevarlos a meditar y a pensar cuando nosotros comenzamos a cuestionar la palabra sagrada y santa de Dios. Cuando nosotros empezamos a cuestionar los mandamientos y la forma de expresión de esos mandamientos que nos quieren llevar a una vida santa. Y que a veces, cuando por causa de vivir el Evangelio, por causa de obedecer a Dios, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas.
¿Cuánta diligencia estamos poniendo en nuestra vida espiritual para que realmente se manifieste la vida de Cristo en nosotros? Dios no quiere que nos apartemos de su presencia. Todo lo que Él ha hecho y todo lo que expresa este libro de Hebreos en relación y en función a los sacrificios que el pueblo tenía que hacer, fueron una manifestación. Cristo fue una manifestación para que nosotros podamos acercarnos. Todo era un impedimento. Yo lo señalé el jueves pasado, cuando observamos la actitud del pueblo para acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. Con todo lo que tenían que hacer, podían, a diferencia de las naciones, que los gentiles no tenían esa expresión, ni siquiera la tenían, pero ellos que sí la tenían, que tenían la ley, que tenían los mandamientos, podían llegar solamente hasta el atrio. Podían llegar solamente a un lugar donde la expresión de su confesión era: soy deudor, debo pagar. He venido aquí porque reconozco que soy deudor. He llegado a este lugar porque debo pagar. Por eso traigo mi ofrenda, traigo mi ovejita para que sea sacrificada en mi lugar. Yo debería estar en el lugar de esta oveja, de este animalito, y su sangre me representa. Y eso era todo. Tenían claridad en que Dios estaba presente, pero ¿cuánto podían acercarse ellos a ese Dios presente, santo, que causaba terror, que pedían ellos que ni siquiera les hablara? Hasta ahí, hasta la puerta. Los sacerdotes y el sumo sacerdote un poco más. El sacerdote hasta el lugar santísimo, pero una vez al año. Y con medidas de seguridad extremas, por si moría si no hizo todo bien. Pero ahora Cristo que rasgó el velo, manifestando una forma figurativa, que ya no hay y no se necesita nada ni nadie para que usted y yo, para que el creyente, para que el Hijo de Dios pueda acercarse a la misma presencia del Señor. Ahora el camino está abierto. Y ahora el Señor nos dice: acérquense a mí. Entonces, en esta expresión y en este obrar de Dios, donde Él permanentemente dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, acérquense a mí con corazón sincero, acérquense a mí sin temor. El cuestionamiento es: hermanos, debemos cuidarnos, debemos mirar el rebaño del Señor, debemos mirar la vida espiritual entre nosotros como hermanos y debemos exhortarnos. Es terrible que alguien se pueda apartar del Señor considerando todo lo que Dios ha hecho para que nos acerquemos. El menosprecio y el desprecio que eso significa es terrible. Al punto que el Señor llega a decir en este libro que aquellos que quieran permanecer en esa actitud, sepan que si deliberadamente deciden seguir en su tosudez, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso, atendamos al consejo del Señor en obediencia y miremos, hermanos. Miremos que no haya ninguno entre nosotros que tenga este corazón incrédulo, este corazón desconfiado, este corazón inquieto, este corazón que no se mantiene en una posición, que fluctúa, que cambia de opiniones, que un día está y al otro día no está, un día podemos contar con él y al otro día no sabemos. La exhortación es el remedio que Dios propone para que nosotros vivamos hoy cuidando de que ningún corazón de la iglesia de Cristo se endurezca por el engaño del pecado, porque cuando una persona comienza a manifestar dudas a lo que Dios ha dicho en su palabra, inevitablemente lo que traerá eso, acarreará a su vida, a su corazón, es la dureza. Es la dureza. La dureza de una persona que no quiere entender es porque está engañado, es porque el pecado le ha cegado los ojos.
queridos, y esto no significa que la persona está fuera de la iglesia, porque este mensaje es para la iglesia, este mensaje es para los creyentes, es para quienes están allí, pero necesitan recordar lo que Dios ha hecho, porque somos hechos participantes de Cristo. Ese es nuestro privilegio. Pero ¿para qué somos hechos participantes, de acuerdo a este mismo versículo? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Siempre escuchamos, ¿cierto?, del primer amor, que lo vivimos, lo experimentamos, y a veces nos vemos en el tiempo, en los años, y nos damos cuenta, si nos comparamos, para muchos lamentablemente, que el amor que hoy día tienen no es igual. Y algunos han asumido eso como una realidad, lo cual es una mentira del diablo. El amor a Dios en un hijo de Dios permanentemente crece. El amor a Dios y la entrega cada día es más profunda. Quizás vamos a tener expresiones diferentes en la manera en que vamos a expresar ese amor, pero no es menos, siempre es más. Siempre dejando claro de que nuestro entendimiento acerca de quién es Dios y cómo Él es, nos hace amarlo mayormente. Quiero considerar cómo eran los hermanos de la carta a los hebreos, a quienes se les escribe y se les exhorta, aquí y en muchos otros lugares de la carta. Decía el texto que leí recién, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Por qué le dice esto? Porque ha habido un cambio. Ha habido un cambio notable en la vida y en la entrega de esta iglesia. Y por eso es necesario que ellos reciban este consejo. Y mire lo que le dice el escritor en el capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mayor y perdurable herencia en los cielos. Y fíjese la exhortación acá. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oh hermanos, quiera el Señor ayudarnos a examinar el camino y los pies nuestros y de nuestros hermanos para saber dónde están. ¿Se están apartando del Señor? ¿Se están apartando del consejo? ¿Se están apartando del punto que ni siquiera quieren escuchar una exhortación? A mí me llama tanto la atención que la gente lo que menos quiere hoy día es escuchar una exhortación, cuando es el remedio que Dios propone para que nosotros no nos alejemos de la gracia del Señor. Quien se aleja de la exhortación se aleja del remedio que Dios da para la sanidad de un corazón incrédulo y de un corazón engañado, que se ha endurecido por el pecado. La esperanza que el Señor nos da, entonces, es: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, como es la provocación. Si quieres, sigue leyendo el texto. Pero solamente te recuerdo que cuando el pueblo endureció su corazón, teniendo el tiempo para la reconciliación, dándoles el Señor misericordia y ellos no aceptándolo de una forma deliberada, dice la Escritura que en su venganza el Señor no los dejó entrar a la tierra prometida, los dejó caer en el desierto. Hermanos, nosotros no somos diferentes a ellos. El Dios que nosotros creemos no es distinto al Dios que ellos tienen, el que nos narra el Antiguo Testamento. Y la responsabilidad que cae sobre nuestros hombros hoy es superior a la que ellos
tuvieron. ¿Por qué? Porque la revelación que nosotros tenemos en relación a la persona de Cristo es superior. Esto debería ser suficiente para que tomemos estas acciones de mirar y cuidar mis pasos como el de mis hermanos, porque nosotros tenemos que ser un pueblo de fe. Nosotros somos un pueblo de fe. Si alguien retrocede, si alguien está en contra de los mandamientos del Señor, si alguien está buscando argumentos para hacer aquello que a Dios no agrada, no me diga que cree en Dios. No me diga que con sus acciones y con sus obras tiene una fe intacta. Lo más probable es que esa persona lo que necesita es escuchar una exhortación de un hijo o una hija de Dios que realmente teme al Señor y que está buscando el bien de su pueblo. Queridos hermanos, que Dios nos ayude para no caer en incredulidad, para no desconfiar en los tiempos del Señor. Cristo viene y viene pronto. Su promesa no tarda, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿O estamos viendo el pecado del hermano, de la hermana, como algo que no me importa? No estoy diciendo que me estoy metiendo en la vida, a veces la gente piensa eso. No te metas en mi vida, como si fuéramos algo privado. Querido, la Biblia dice que somos cartas leídas. ¿Qué está leyendo la gente de ti? Si tienes un sobre cerrado, ¿cómo te van a exhortar? ¿Cómo va a haber santidad en tu vida? No se puede. Por eso, mira tus pies y mira el de tu hermano, porque no es suficiente con que pienses que la salvación es algo personal. Si eres salvo, realmente, si tienes fe en el Cristo vivo y glorioso que nos refleja el libro de Hebreos, vas a tener una conducta de amor y piedad hacia aquellos que hoy día están en esta acción de pecado, endurecidos y alejándose del Dios vivo. No hagas tal cosa, hermano, amigo. No busques en otro lugar. Dios ha roto todas las barreras que impedían que tú pudieras llegar a su presencia. Tu mayor necesidad, como la mía, es Cristo, y Él está a disposición. Y hoy es el tiempo para que tú te vuelvas a Él, para que veas en Él cuán precioso es. Que Dios te bendiga y te guarde y te ayude, para que tu corazón sea tierno, sea noble. Y cuando alguien quiera exhortarte o exhortarme, yo tenga la disposición que también viene de los hijos del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y nos siga enseñando su bendita palabra.